Hola, bienvenidos a la novena semana del curso de agresión y defensa biológica. Esta semana iniciamos el último capítulo de organismos agresores del hombre, ¿no? Ya hemos revisado los capítulos de bacteriología, luego hablamos de virus, luego de hongos y ahora nos toca hablar de los parásitos, ¿sí? Como cada grupo, digo, es un grupo completamente diferente a los anteriores, no hay que confundir, veremos ahora las características, ¿sí? Entonces, hoy empezaremos a hablar de introducción a la parasitología humana. Esta semana también hablaremos de protozoarios parásitos, un grupo de parásitos. Y la otra semana hablaremos de los helmintos, los gusanos, ¿sí? Les dejo esta pregunta de reflexión para que piensen, quizás algunos sepan, otros no. En nuestro escudo nacional, quizás muchos no lo sepan, hay encubierto un mensaje de parasitología. ¿De acuerdo? Aquí hay parasitología. Y la pregunta es, ¿qué relación hay? Para que puedan descubrirlo, les invito a que en su aula virtual lean los casos. Hay una noticia que habla sobre la quina. Aquí, el árbol de la quina, ¿qué relación guarda con la parasitología? Y de hecho, por eso es que está aquí en el escudo, por la importancia que tiene. Por favor, revisen ese caso de la quina de su aula virtual, porque en clase discutiremos esa noticia. Y también pueden apoyarse de esta infografía que habla de la quina. La agenda para el día de hoy es hablar de conceptos generales de parasitología, hablar del daño que causan los parásitos al ser humano, la patogénesis, cómo se clasifican los parásitos y también hablaremos de algunas enfermedades parasitarias causadas por protozoarios, ¿no? Y que son comunes en el Perú, porque enfermedades parasitarias hay muchísimas, pero hablaremos de aquellas que son más resaltantes en nuestro país. ¿Qué buscamos en la sesión de hoy? El logro de la sesión de hoy es que de manera conjunta podamos entender a aquellos parásitos protozoarios que son prevalentes en el Perú, entender sus características estructurales, la enfermedad que causan, ¿no? Y de qué manera también podemos prevenirlas. Para empezar la clase de hoy, aquí llamo un poco a la reflexión. Y aquí usamos un meme que me pareció muy interesante, en el cual pues parece la cuenta de Netflix, ¿no? Dice aquí, ¿quién está viendo? Persona que paga la cuenta, parásito uno, parásito 2, parásito 3. ¿Por qué esta imagen? Porque esto llama a la reflexión. ¿Qué es un parásito? ¿Por qué a estos tres perfiles se le llaman parásitos? Porque quizás ustedes piensen que estos tres dependen del que paga la cuenta, ¿verdad? Y lo cual es muy cierto. Entonces, esta palabra de dependencia tiene que ver con la parasitología, sí. ¿Por qué? La parasitología, jóvenes, es una ciencia, una rama de la biología que estudia pues a los parásitos, ¿no? Este es un grupo de microorganismos. ¿Qué es un parásito? En el sentido estricto, definimos a un parásito como un organismo que depende metabólicamente de su hospedero, de otro ser vivo, y además se aloja en él. Esta palabra dependencia no olvidarla, porque si el parásito está fuera de su hospedero, puede que muera, porque requiere su metabolismo. Su generación energética depende del hospedero, depende de él. Sus nutrientes dependen del hospedero también, ¿no? Una característica importantísima y que no hay que perder de vista es que los parásitos, así como los hongos, son eucariotas. ¿Qué significa? Que tienen un núcleo celular. Y aquí también encontramos algunos parásitos que son unicelulares
y otros son pluricelulares. Por ejemplo, la clase de hoy hablaremos de protozoarios, los cuales son unicelulares. Una característica importante y diferencial de los parásitos es que los parásitos tienen un ciclo de vida, un ciclo biológico, en el cual el parásito va a pasar por ciertos estadios o etapas, etapas juveniles y etapas adultas, o etapas de resistencia y etapas en el ser humano. Eso veremos en la clase de hoy. Entonces, cada parásito tiene su propio ciclo de vida, sus transformaciones en un tiempo determinado. En cuanto a parásitos, podemos tener dos tipos. Los ectoparásitos, aquellos parásitos que están localizados en la parte externa del cuerpo del hospedero, por ejemplo, pulgas, piojos, garrapatas, ectoparásitos foráneos. Y otro grupo de parásitos son los endoparásitos, aquellos que se ubican dentro del hospedero, en sus tejidos, en sus órganos. Por ejemplo, la Taenia solium. La Taenia se ubica en el intestino. Es un endoparásito, por ejemplo. Otro concepto importante en parasitología es el concepto de hospedero, ¿no? ¿Ok? El hospedero es aquel organismo que alberga al parásito. Por ejemplo, puede ser el ser humano u otro animal. Cuando hablamos de hospedero, tenemos tres tipos: definitivo, intermediario y paraténico. Hay otros más, pero son los tres principales. ¿Qué diferencia hay? El hospedero definitivo es aquel organismo, humano o animal, que alberga al parásito en su forma sexual o adulta del parásito. En cambio, en el intermediario, encontramos al parásito en su forma juvenil o asexual. Estos términos, no olvidarlos, ¿por qué? Porque luego cuando hablemos de ciclos de vida, mencionaremos hospedero definitivo, hospedero intermediario. El definitivo tiene al parásito en su forma adulto sexual, en cambio el intermediario en su forma larvaria o asexual, ¿sí? Formas intermediarias. En cambio, el hospedero paraténico es aquel animal que transporta al parásito. Un claro ejemplo de esto es la cucaracha. ¿Por qué? Porque la cucaracha solo sirve como un transporte. Dentro de la cucaracha el parásito no se transforma, no evoluciona, no cambia. Tampoco en las moscas, otro ejemplo de paraténico. Entonces el paraténico es aquel organismo que solamente transporta formas del parásito. Aquí tenemos, de manera resumida, el ciclo de vida de un parásito llamado toxoplasma. Aquí en toxoplasma, el ratón participa como un organismo, un hospedero intermediario, porque una vez que se infecta, el parásito está aquí en su forma asexual. ¿Qué ocurre cuando este gato come o atrapa a este ratón infectado? El parásito en el hospedero, que es el gato, ya se desarrolla en su forma sexual. ¿Qué significa esto? Que el gato es un hospedero definitivo, porque aquí solamente, ojo, solamente en el gato y otros felinos el parásito puede desarrollar su forma sexual. ¿Qué significa entonces? Que cada parásito tiene ciertos hospederos intermediarios y ciertos hospederos definitivos. No es cualquier animal, tiene cierta especificidad por ciertos animales el parásito. Como ya dijimos, el ciclo de vida implica transformaciones en un tiempo. El parásito va a cambiar de fases. También se llaman estadios, ¿no? El parásito va a cambiar tanto de forma como también en su metabolismo. Por eso aquí hablamos de cambios morfológicos o fisiológicos. Y este ciclo de vida puede ocurrir dentro de su huésped, del hospedero, o también puede ocurrir en el medio ambiente. Aquí tenemos un ejemplo
del ciclo de vida de la lombriz intestinal, llamada científicamente Ascaris lumbricoides, en la cual, una vez que la persona se infecta con el huevo del parásito, ojo, huevos, formas larvarias, el huevo ingresa al organismo. A nivel del intestino se desarrollan los gusanos adultos, ojo, tanto hembra como macho. Ambos a nivel intestinal van a copular, macho con hembra, produciendo nuevos huevos. Estos huevos con las heces salen al ambiente y contaminan alimentos, agua, suelo, etc. Y estos huevos nuevamente madurarán para infectar a otra persona. Si se dan cuenta, pues aquí hay un ciclo de vida. En este caso es un ciclo de vida de Ascaris lumbricoides. Ahora, ¿dónde se ubican los endoparásitos? Los endoparásitos en un hospedero pueden localizarse en diversos tejidos, porque en cada tejido encontrarán los nutrientes que requieren o las condiciones para que se desarrollen también, ¿no? Por ejemplo, muchos parásitos se encuentran a nivel del tubo digestivo, especialmente en intestino delgado. ¿Por qué? Porque recuerden que aquí se da la absorción de nutrientes. Entonces, los parásitos van a encontrar pues en el intestino delgado un amplio número de nutrientes y solamente ellos van a absorben y en eso pueden robar, entre comillas, nuestros nutrientes, ¿no? Otros parásitos se localizan en glándulas anexas, como fasciola. Fasciola, veremos la otra semana, se localiza a nivel del hígado, en conductos biliares, por ejemplo. En aparato circulatorio, en la sangre. En esta imagen pueden ver ustedes aquí una foto real, una tinción, en la cual veo eritrocitos. Estas formas que parecen unas donas o picarones son eritrocitos teñidos. Pero qué raro, aquí logro ver unas estructuras tipo unas salchichas y en el centro tienen un núcleo. Qué raro. Estas células no son del sistema circulatorio, no son de la sangre. ¿Qué son? Son un parásito llamado Plasmodium, causante de la malaria. Entonces aquí estamos viendo la sangre de una persona infectada con malaria, ¿no? Otros parásitos se localizan a nivel de aparato respiratorio. Aquí tenemos a Paragonimus. Este parásito es un gusano que está usualmente en las zonas de Cajamarca cuando se consumen cangrejos de río, porque el cangrejo de río es un hospedero que puede transmitir a este parásito, ¿no? Y causa un cuadro bronquial parecido pues a una tuberculosis, ¿no? Otros parásitos pueden localizarse a nivel de aparato urogenital. Por ejemplo, Trichomonas vaginalis puede localizarse a nivel de genitales en varones y mujeres, principalmente en mujeres, ¿no? Otros parásitos son aún más peligrosos porque se localizan a nivel del sistema nervioso. Por ejemplo, la famosa ameba come cerebros puede dañar a nivel de cerebro. Otro parásito también es la Taenia solium. La Taenia solium puede llegar al cerebro causando cisticercosis. Veremos la otra semana, ¿no? Y otros parásitos, por ejemplo, aquí pueden ver una foto en la cual tenemos el músculo y vemos unas estructuras en forma de espiral. Aquí tenemos a la Trichinella spiralis, un gusano que muchas veces se escucha, ¿no?, con el cerdo, la famosa triquina. Aquí tenemos un músculo con la triquina. Y de hecho el nombre viene de aquí, ¿no? Spiralis, por la forma de espiral que tiene el gusano a nivel microscópico. Otro concepto importante también en parasitología es el de vector. ¿Por qué? Porque muchos parásitos, para que sean transmitidos, requieren de un vector. ¿Y qué es un vector? Un vector es un artrópodo u otro invertebrado quien transmite al parásito. Lleva al parásito hacia el hospedero para infectarlo. Un ejemplo es este vector llamado Triatoma infestans o chirimacha, el cual es un tanto común en Arequipa. Este vector en su sistema digestivo
va a llevar al parásito llamado Trypanosoma cruzi, que causa la enfermedad de Chagas. Entonces, cuando la persona está durmiendo en la noche, viene este vector, a la par que toma sangre de la persona, defeca. Evidentemente, una persona cuando siente esto, lo inmediatamente que hace que es rascarse. Y cuando se rasca esta zona, lo que está haciendo es causar lesiones en la piel con sus uñas. Este vector en sus heces deja al parásito. Y cuando hacemos el rascado, el parásito está ingresando a la piel, llegando incluso a la sangre, causando la infección. Entonces, este vector, este triatoma, está transmitiendo la enfermedad de Chagas. Hay muchas otras enfermedades que son también transmitidas por vectores. Así como en las clases pasadas hablamos de zoonosis bacterianas, zoonosis virales, también hay zoonosis parasitarias. Recuerden ustedes que el término zoonosis se refiere a aquellas enfermedades transmitidas de animales al hombre, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos la toxoplasmosis. ¿Por qué? Porque tanto el gato como animales, como ganado, por ejemplo, pueden transmitir, si están infectados, hacia el hombre al parásito. Por ejemplo, el gatito que está infectado, en sus heces sale el parásito y puede infectar al hombre. Otra zoonosis parasitaria, por ejemplo, es la teniasis cisticercosis, causada por la tenia solium. ¿Por qué? Porque esta persona, por ejemplo, que ingiere carne con cisticercos de parásito, carne de cerdo infectada, puede desarrollar en su intestino a la tenia. Se está infectando con la tenia. Esto implica una zoonosis. ¿Por qué? Porque aquí participa un animal que es el cerdo. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿qué causan los parásitos en el hospedero? Los efectos son variados. Depende del tipo de parásito, dónde se localiza y también el mecanismo de patogenia que éste tiene, ¿no? Vamos aquí a rescatar tres tipos de efectos, de daños. Un daño es el daño mecánico. Esto ocurre cuando el parásito se localiza en el tejido y causa obstrucciones a nivel tisular. Ocupa un espacio, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un cerebro que tiene una especie de cavernas, no una, muchas, causadas por un parásito que es la tenia solium. Cuando la forma larvaria llega al cerebro, causa la cisticercosis. Evidentemente, esta persona tiene un daño a nivel cerebral que le causa epilepsias o incluso hemiplegia, por ejemplo, ¿no? Otro daño que causan los parásitos es una reacción inmune. ¿Por qué? Porque cuando el parásito está causando la infección, el sistema inmune, en el afán de defender, puede causar también un daño, como una inflamación o aquí también una especie de alergia. Aquí, por ejemplo, vemos la leishmaniasis. La leishmaniasis, cuando el parásito llega al tejido, el sistema inmune causa una notable inflamación, incluso una degradación del tejido. Se dan cuenta, causando un daño inmunológico. En cambio, otro daño, otra acción de los parásitos, y quizás más común, es el exfoliativo. ¿Qué significa? Aquí ocurre que el parásito consume recursos nutricionales del hospedero, causándole, por ejemplo, anemias. Aquí tenemos la foto de un gusano llamado Uncinaria. Lo curioso es que este parásito, pueden ver aquí, parece que tiene unos dientes, parece. Realmente son placas que parecen dientes. Estas placas, el gusano lo usa para clavarse en el intestino y absorber sangre, causando una hemorragia constante, lo cual va a impactar pues en el estado de salud del hospedero, ¿no? Entonces, como les comentaba, los parásitos van a causar una diversidad de daños, de perjuicios en el hospedero, y veremos aquí que cada parásito tiene una forma de acción diferente, ¿no?
al momento de hablar de parásitos, hay que hablar de la famosa triada epidemiológica. ¿Por qué? Porque en las parasitosis, como también en otras enfermedades, van a influir factores ambientales. Por ejemplo, la hacinación, la pobreza, la falta de recursos de agua y desagüe, por ejemplo. Y aquí vamos a decir que para que ocurra una enfermedad parasitaria, se requieren que participen tres elementos. Factores ambientales, por ejemplo, agua contaminada, suelo contaminado, humedad del suelo, etcétera. Tiene que haber también un hospedero susceptible, una persona o un animal que pueda infectarse con el parásito. Y evidentemente también, para que la persona se enferme, se requiere del agente etiológico, que en este caso sería un parásito. Por ejemplo, para este caso, podríamos decir que esta enfermedad se daría por este parásito, que se llama Giardia lamblia. Esta Giardia puede infectar al humano o a los animales como el perro, y también participa en factores ambientales, como la contaminación fecal del agua. Entonces, cuando confluyen los tres componentes, estamos frente a una enfermedad que en este caso sería la giardiasis. Y como son tres componentes, se le llama triada epidemiológica. Parásitos, realmente hay muchos parásitos. Aquí veremos 4 grupos diferentes en la siguiente clase, hoy y la siguiente clase. Un grupo son los protozoarios, parásitos. Luego tenemos a los platelmintos, a los gusanos planos. Otro grupo de parásitos son los nemátodos parásitos. Los nemátodos se caracterizan, veremos en la siguiente clase, por tener un cuerpo cilíndrico, circular. Y luego, otro grupo de parásitos son los artrópodos. Pulgas, garrapatas, piojos, incluso algunas larvas de mosca que pueden dañar a nivel de tejidos. La clase de hoy nos centraremos en protozoarios parásitos. Hablemos ahora de protozoarios parásitos. Características. La principal característica es que son eucariotas, tienen un núcleo, aquí pueden ver su núcleo, ¿no? Y son unicelulares. Están compuestos por una sola célula. Estos protozoarios tienen en su ciclo de vida 2 estadios principales. Una fase de quiste, que es una forma en la cual el parásito resiste a condiciones ambientales adversas. Cuando está en el ambiente, por ejemplo, el parásito está en forma de quiste, porque tiene una pared, una envoltura quística que lo protege del medio externo, que es adverso muchas veces. Y también la otra forma de vida es el trofozoito. El trofozoito usualmente está dentro del hospedero. Es la forma de división del parásito. Es su forma activa, por así decirlo. ¿Ok? Dentro de los protozoarios tenemos algunos tipos. Tenemos aquí a las amebas, a los flagelados. ¿Por qué? Por la presencia de un flagelo. Aquí pueden ver un flagelado. Miren, en la sangre, un flagelado. Tenemos también a los ciliados, aquellos que tienen unos cilios, tipo unos pelos pequeños en su alrededor. Y también tenemos a los coccidios, los cuales se caracterizan por una reproducción de tipo sexual, ¿no? Hay gameto masculino, gameto femenino. En la clase de hoy veremos algunos representantes de las amebas, flagelados, ciliados y coccidios. Un aspecto importante aquí a considerar es el siguiente. Si bien es cierto, los parásitos, los protozoarios, son unicelulares, son microscópicos, ojo, estos son microscópicamente más grandes que una bacteria, incluso que un hongo. Los protozoarios parásitos son realmente grandes. Miren aquí, comparen. Tenemos un parásito casi del tamaño de un eritrocito. O sea que son realmente grandes al microscopio. ¿Okay?
Veamos la primera enfermedad, que es la amebiasis intestinal. La amebiasis es causada por un parásito llamado Entamoeba histolítica. Este se adquiere mayormente por la ingesta de alimentos o aguas contaminadas con heces, con residuos fecales, ¿no? Entonces, aquí tenemos como manifestación que la persona luego de ingerir estos quistes, ¿no? Estos quistes que pueden ver, va a tener una diarrea con moco o también sanguinolenta, ¿no? Y aquí vamos a ver el ciclo de vida. Este quiste ingresa a nivel del tubo digestivo, pero un dato interesante es que la entameba, puede causar invasión a otros tejidos, como hígado, pulmón o incluso formas más severas hacia el cerebro. Lo que normalmente ocurriría es que la persona ingiere la ameba, va a tener diarreas y con las diarreas va a salir pues la forma infecciosa de trofozoito y de quiste para infectar a la misma persona o a otras personas que estén pues en contacto con ella, ¿no? De manera similar ocurre con la Giardia. Giardia también es un enteroparásito. ¿Por qué les llamamos enteroparásitos? Porque son parásitos que afectan a nivel de tubo digestivo, nivel intestinal, entero, ¿ok? Giardia lamblia también se transmite mediante quistes, ¿no? También causa diarrea, flatulencia y mala absorción intestinal. Principalmente ocurre en niños en edad escolar por la mala higiene, por ejemplo, ¿no? Una curiosidad de Giardia es que miren, la forma de trofozoito parece que tuviese una cara, ¿no? Una cara en la cual aquí están los núcleos, el axostilo parece una boquita y sus flagelos. Parece una cara realmente, ¿no? Y aquí están los quistes que salen al medio ambiente con las heces. ¿Cómo nos infectamos? Ciclo de vida. El quiste de Giardia puede estar en alimentos o aguas contaminadas con heces, ¿no? La persona lo ingiere. A nivel de intestino delgado el parásito se va a reproducir, el trofozoito, y el parásito va a salir pues con las heces, la forma de quiste de trofozoito. Y estos pues contaminarán alimentos o agua o también a otra persona para causar la infección. De esta manera el ciclo C ocurre, ¿no? Por formas de ingesta de quistes microscópicos. Otra parasitosis común en el Perú, que es un tanto controlada, es la leishmaniasis. La leishmaniasis en algunas zonas rurales del Perú se le llama también UTA, ¿no? Este parásito causante es llamado leishmania. Es un complejo de parásitos llamado leishmania. Es un flagelado, pueden ver aquí, tiene un flagelo, ¿no? Hay un núcleo, es eucariota. Y la leishmaniasis, importante, se transmite a través de la picadura de un mosquito infectado. El mosquito es del género Lutzomia. ¿Qué causa? Aquí está la Lutzomia. Cuando pica puede transmitir al parásito que es la leishmania. ¿Qué causa? La leishmaniasis va a causar lesiones cutáneas, miren aquí, leishmaniasis cutánea, una inflamación, o también algunas veces la leishmaniasis puede llegar a las mucosas, incluso como parte de la reacción inmune se puede degradar la mucosa. Aquí pueden ver ustedes, esta persona ha perdido pues parte de la nariz, porque recuerden que este es cartílago, no es hueso. Entonces, la leishmaniasis mucocutánea puede causar un daño a nivel de las mucosas, ¿no? Como degradación. Entonces, aquí el ciclo de vida de la leishmaniasis alterna. Unas fases ocurren dentro del mosquito y otras fases ocurren dentro de la persona, en el humano. ¿Qué ocurre? El mosquito pica a la persona y el parásito entra a la sangre. El parásito se va a reproducir dentro de nuestros macrófagos, células del sistema inmune, y una forma del parásito, que son los amastigotes, van a salir a los tejidos para causar el daño, ¿no? Entonces,
Aquí puede ser que un mosquito vuelva a picar y va a tomar con la sangre el parásito. Y dentro del mosquito, el parásito vuelve a seguir su ciclo de vida. Entonces, el vector, la luxomia, aquí es muy importante para la transmisión de la leishmaniasis. Un dato curioso es que por registros antropológicos, como los huacos, por ejemplo, se, se sabe, se extrapola que la leishmaniasis es una enfermedad antigua, que incluso a las culturas preincaicas ya venía afectando. ¿Y por qué? Porque en los huacos retrato se puede evidenciar que hay un daño a nivel de las mucosas, lo cual haría pensar que estas personas ya eran afectadas por la leishmaniasis. Otra enfermedad también que es común en ciertas zonas del Perú es la enfermedad de Chagas, llamada también trypanosomiasis americana. También causada por un flagelado llamada Trypanosoma cruzi, aquí pueden ver el flagelado, y se transmite por la picadura de este vector, que es el Triatoma infestans. Esta enfermedad es muy común en zonas del sur del Perú, Ica, Arequipa, por ejemplo. Estos vectores suelen vivir en viviendas precarias, de adobe, por ejemplo, y en las noches salen a picar a las personas y a transmitir al parásito. ¿Qué pueden causar este parásito? En la fase aguda o temprana de la infección puede causar lo que se llama el edema biparperal, la inflamación de los párpados. En este niño pueden verlo aquí. Esta es la fase temprana. Pero muchas veces realmente la complicación viene después de muchos años. Se le llama una enfermedad crónica. ¿Por qué? Porque aquí aparecen los síndromes, los megasíndromes. Cardiomegalia, miren el tamaño de este corazón. El corazón aumenta en gran tamaño, al punto que requiere, por ejemplo, aquí un marcapasos. Cardiomegalia. O también aumenta el tamaño del colon, megacolon. Algunas veces también aumenta el tamaño del esófago, megaesófago. ¿Ok? Entonces la trypanosomiasis americana representa una enfermedad crónica. Incluso una mujer gestante puede transmitir Chagas a su bebé en el útero. Entonces, aquí también en Chagas encontramos que el ciclo de vida alterna entre fases que ocurren dentro del humano, en sus tejidos, como músculo, por ejemplo, y también dentro del triatoma, dentro del vector, van a ocurrir cambios del parásito, estadios. Otra enfermedad importante es la malaria o paludismo. Esta enfermedad es muy común en zonas tropicales del Perú, en zonas de selva, en Iquitos, por ejemplo, en Madre de Dios, ¿no? Aquí el parásito se llama Plasmodium. Y aquí podemos ver al vector. Es un mosquito del género Anopheles. ¿De acuerdo? Entonces, la persona se infecta cuando es picada por este vector que es del género Anopheles. Una característica importante de la malaria es que las formas del parásito vamos a encontrarlas en sangre. Este parásito suele infectar los eritrocitos y pueden ver aquí dentro del eritrocito, del glóbulo rojo, unas formas que parecen anillos. En el diagnóstico de la malaria, cuando vemos esta foto, decimos pues que hay malaria. Formas de anillos dentro de los eritrocitos. Aquí está el parásito. Forma de salchicha o también de anillo, ¿no? En la persona, lo que va a causar la malaria es una fiebre recurrente, mialgia, dolor muscular, una esplenomegalia, crecimiento del vaso, ¿no? Incluso lo que puede causar la muerte es una anemia hemolítica. ¿Por qué? Porque el parásito, al momento que se divide en los glóbulos rojos, rompe los glóbulos rojos, destruye glóbulos rojos, causando pues una anemia hemolítica, ruptura de glóbulos rojos.
El ciclo de vida del Plasmodium es más complejo. También ocurre cambios en el mosquito. Una vez que el mosquito se infecta, dentro del mosquito van a ocurrir estadios sexuales del parásito. En cambio, aquí, en el humano, fundamentalmente el ciclo ocurre en dos tejidos, en tejido hepático y también en los eritrocitos, en la sangre. De esta manera el parásito puede dividirse y causar lo que es la malaria o paludismo, ¿no? A nivel de hígado y también en la sangre. Por eso decíamos la anemia hemolítica, ¿no? Otro parásito que es muy común, pero del cual poco se habla, es el Toxoplasma gondii. Toxoplasma gondii vive con nosotros, solo que no causa una enfermedad pronunciada, porque si la persona está con un sistema inmune de acorde a la salud, un sistema inmune fuerte, el sistema inmune controla la enfermedad. Pero donde sí es dañino y muy peligroso es en pacientes inmunocomprometidos y también en gestantes, por lo cual se considera a la toxoplasmosis una enfermedad oportunista. Aquí vemos al toxoplasma, tiene una forma como de banana, de plátano. Ahí está su núcleo. Aquí está la forma de taquizoide del toxoplasma. ¿Cómo nos infectamos? El gato es el hospedero definitivo. Es el único, ojo, el único que en sus heces puede liberar al parásito. El único que en sus heces libera el parásito. Cuando el gato libera las heces, otros animales pueden infectarse. Pero en estos animales, en cerdo, en ganado, en ratones, el parásito va a estar en su músculo, en su tejido. Y el humano, una forma de infección es cuando consume carnes infectadas, músculo, de pollo, de cerdo, de ganado, de vacuno, cuando consumen carnes poco cocidas. Es la forma de infección más común. Por eso siempre se recomienda, ¿qué cosa? Consumir las carnes bien cocidas, no término medio. ¿Ok? Otra forma menos común es, por ejemplo, cuando limpiamos el arenero del gato o cuando estas heces del gato contaminan alimentos o aguas. Pero ¿cómo cuidamos al gato? La idea es que al gato no le demos carnes, porque ahí se puede infectar y causar pues esta transmisión, ¿no? Y como ya dijimos, la mujer en gestación puede también adquirir el parásito y este parásito sí puede ser dañino en el feto, miren, causando lo que se llama toxoplasmosis congénita. El bebé puede nacer con ceguera, hidrocefalia o también puede haber un daño a nivel ocular. Muchos pacientes que tienen VIH pueden desarrollar la toxoplasmosis cerebral inclusive u ocular, porque por las defensas bajan y el parásito aprovecha esa situación, ¿no? Y aquí les dejo algunos memes para que no olviden esta clase de parásitos.